La Biblia en contexto presenta El origen de la Biblia, parte 2. Escrito por Andrés Vicioso. En nuestro podcast anterior habíamos quedado en el análisis del origen del canon bíblico y su relevancia para el fomento de la traducción de la Biblia a otras lenguas. Hoy vamos a estudiar más detenidamente las traducciones más relevantes que hubo a nivel mundial de la Biblia. Al igual que el Targum arameo de los adoradores judíos, la Biblia latina antigua creció de manera informal. En los primeros tiempos del Imperio Romano y de la Iglesia, el griego era el idioma de los cristianos. Aún los primeros obispos de Roma escribieron y predicaron en griego. A medida que los años iban pasando para el imperio y para la Iglesia, el latín comenzó a triunfar, especialmente en el oeste. Fue natural que los sacerdotes y los obispos comenzaran a traducir informalmente el Nuevo Testamento griego y la Septuaginta al latín. La primera versión latina se conoce con el nombre de la Biblia Latina Antigua. No se ha conservado ningún manuscrito completo de esta Biblia. Sin embargo, mucho del Antiguo Testamento y la mayor parte del Nuevo Testamento pueden ser reconstruidos de citas de los padres de la Iglesia primitiva. Pero los eruditos creen que la Biblia Latina Antigua estaba en circulación en Cartago, en el norte de África, ya desde el 250 después de Cristo. De los fragmentos que se tienen y de las citas, parecería que hubo dos tipos de texto latino antiguo, el africano y el europeo. El europeo también existía en una versión italiana. En estudio textual, la mayor importancia de la Biblia Latina Antigua está en el estudio comparativo de la Septuaginta, porque la Biblia Latina Antigua fue traducida de la Septuaginta antes de que Orígenes hiciera su exapla. En el 382 después de Cristo se le encargó a Jerónimo traducir una versión definitiva al idioma latín. La intención de Jerónimo traduciendo al latín el hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento era que los cristianos comunes del Imperio Romano pudieran leer la palabra de Dios. El trabajo de Jerónimo fue ampliamente criticado, y aunque él lo defendió con pronta disposición, no vivió el tiempo suficiente como para ver que su obra ganara respeto universal. Sin embargo, la obra de su vida es lo que ahora se conoce con el nombre de la Biblia Vulgata. Vulga quiere decir el idioma vulgar, y se refiere al idioma de la gente. La evidencia parece indicar que la compilación de todo el trabajo de Jerónimo en un libro puede haber sido hecha por Casiodoro, quien murió alrededor del año 580, en su monasterio de Scolacium, Italia. Los textos más antiguos de la Vulgata solo son superados por la Septuaginta en importancia para el estudio del hebreo textual, porque Jerónimo trabajó usando textos hebreos que antecedieron al trabajo de los judíos masoretas. Pero a pesar del esfuerzo de Jerónimo, gradualmente la Iglesia traiciona la visión y la intención de Jerónimo. El problema en ese entonces fue que el texto de la Vulgata de Jerónimo solo lo entendían las personas letradas, la mayoría de los cuales eran sacerdotes. De una manera intencional, las autoridades de la Iglesia Católica decidieron encerrar el libre acceso a las Escrituras, manteniendo para sí el privilegio de interpretarla y predicarla en latín. Después del colapso del Imperio Romano, la población de la Europa cristiana ya no hablaba latín, sino que hablaba variedades de alemán, francés, inglés, italiano, español, entre otros idiomas. Pero además, la Iglesia Católica desalentó y castigó incluso con la muerte a aquellos que intentaban traducir la Biblia a las lenguas vernáculas o vulgares. Con la invención de la imprenta, los libros se hicieron mucho más accesibles. De hecho, el primer libro que se imprimió en lo que conocemos como la imprenta moderna fue la Biblia. También surgió un gran interés por el conocimiento y el estudio de los textos clásicos, y la imprenta era un elemento promotor de esta nueva transformación. Los primeros libros impresos fueron producidos en Mainz, Alemania. Las traducciones en lengua vernácula, es decir, otra lengua que no fuese el latín, fueron perseguidas, y tras el inicio de la Reforma, el Concilio de Trento a mediados del siglo XVI consagró como texto bíblico católico oficial a la Vulgata latina.
En 1516, Erasmo de Róterdam publicó su edición del texto griego del Nuevo Testamento basado fundamentalmente en manuscritos de tipo bizantino que serían conocidos como el Textus Receptus. En 1521, Lutero, perseguido por el Papa y el Emperador y ocultándose en el castillo de Wartburg, publicó su traducción del Nuevo Testamento en septiembre de 1522. La Biblia entera, traducida por Lutero, se publicó en 1534. En 1524 se publicó la primera traducción completa al holandés. En 1549 apareció la Biblia checa y en 1563 fue publicada la Biblia de Brest, una traducción al polaco. A pesar del peligro inmenso que significaba traducir la Biblia al español debido a la persecución que había de parte de la Inquisición española, hubo algunos esfuerzos muy importantes. En 1543, Francisco de Encinas publicó su traducción del Nuevo Testamento partiendo del texto griego original. En 1556 se publicó otra traducción del Nuevo Testamento al español, cuyo traductor posiblemente fue Juan Pérez de Pineda. Finalmente, en 1569 aparecería la primera traducción completa de la Biblia al español, conocida como la Biblia del Oso, traducida por el famoso Casiodoro de Reina. Hablaremos más de las traducciones de la Biblia al español en un próximo capítulo de nuestro podcast. Las traducciones al inglés aparecieron también con rapidez. En el siglo VI, misioneros de Roma llevaron el Evangelio a Inglaterra. La Biblia que llevaron con ellos fue la Vulgata Latina. Los cristianos que vivían en Inglaterra en aquel tiempo dependían de los monjes para recibir instrucción de la Biblia. Los monjes leían la Biblia latina y enseñaban de ella. Después de unos pocos siglos, cuando se fundaron los monasterios, surgió la necesidad de traducciones de la Biblia al inglés. John Wycliffe, el teólogo de Oxford más eminente de su época, y sus asociados, fueron los primeros en traducir la Biblia completa del latín al inglés. Wycliffe ha sido llamado el lucero del alba de la Reforma, porque cuestionó la autoridad papal con valentía, criticando la venta de indulgencias que se suponía librarían a una persona del castigo en el purgatorio, negando la realidad de la transustanciación, es decir, la doctrina de que el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo durante la comunión. Wycliffe también habló en contra de las jerarquías eclesiásticas. El Papa lo censuró por sus enseñanzas herejes y le pidió a la Universidad de Oxford que lo despidiera. Pero Oxford y muchos otros líderes gubernamentales estuvieron del lado de Wycliffe, así que él pudo sobrevivir a los ataques del Papa. Wycliffe creía que la forma de ganar en su lucha contra la autoridad abusiva de la Iglesia era hacer que la Biblia estuviera a la disposición de la gente en su propio idioma. Entonces ellos podrían leer por sí mismos acerca de cómo cada uno podía tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Aparte de la autoridad eclesiástica, claro. Wycliffe, con sus asociados, completó la traducción del Nuevo Testamento alrededor de 1380 y del Antiguo Testamento en 1382. En 1526 se publicó la primera traducción de William Tyndale. William Tyndale nació en la época del Renacimiento. En 1515 se graduó de la Universidad de Oxford, donde había estudiado las escrituras en griego y en hebreo. Para cuando llegó a los 30 años de edad, Tyndale había comprometido su vida a la traducción de la Biblia de los idiomas originales al inglés. Completó su traducción del Nuevo Testamento en 1525. Se llevaron de contrabando a Inglaterra 15.000 ejemplares en 6 ediciones entre 1525 y 1530. Las autoridades eclesiásticas hicieron lo imposible para confiscar los ejemplares de la traducción de Tyndale y quemarlos, pero no pudieron detener la corriente de Biblias que entraban a Inglaterra desde Alemania. Poco después de eso, en mayo de 1535, Tyndale fue arrestado y llevado a un castillo cerca de Bruselas. Después de haber estado en la cárcel por más de un año, fue juzgado y condenado a muerte. Fue estrangulado y quemado en la hoguera el 6 de octubre de 1536. Después de haber terminado el Nuevo Testamento, Tyndale había comenzado a trabajar en una traducción del Antiguo Testamento hebreo,
pero no vivió el tiempo suficiente para completar su tarea. Sin embargo, había traducido el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Jonás y algunos libros históricos. Mientras que Tyndale estaba en la cárcel, uno de sus asociados, llamado Miles Coverdale, completó la traducción de toda la Biblia en inglés, basándose principalmente en la traducción de Tyndale del Nuevo Testamento y otros libros del Antiguo Testamento. En otras palabras, Coverdale completó lo que Tyndale había comenzado. En el mismo año en el que la Biblia de Coverdale recibió la aprobación del rey, es decir, 1537, se publicó otra Biblia en Inglaterra. Esta fue obra de un hombre llamado Thomas Matthew, un seudónimo para John Rogers, que era amigo de Tyndale. Evidentemente, Rogers usó la traducción no publicada de Tyndale de los libros históricos del Antiguo Testamento, otras partes de la traducción de Tyndale y además otras partes de la traducción de Coverdale para formar una Biblia completa. Esta Biblia también recibió la aprobación del rey. La Biblia de Matthew fue revisada en 1538 y se imprimió para ser distribuida en las iglesias a través de Inglaterra. Esta Biblia, llamada la Gran Biblia debido a su tamaño y alto costo, llegó a ser la primera Biblia inglesa autorizada para uso público. En 1530 apareció la primera traducción completa de la Biblia al francés. En 1560 se publicó la Biblia de Ginebra, una extraordinaria versión francesa que sería utilizada por personajes de tanta relevancia como Shakespeare, Oliver Cromwell, John Bunyan, Juan Calvino, Teodoro Beza y los peregrinos del Mayflower. En 1611 se publicó la versión King James, o versión del rey Jacobo, que llegó a ser la traducción más popular de los siglos XVII y XVIII. Adquirió la reputación de haber llegado a ser la Biblia inglesa estándar. En 1578 se concluyó la primera traducción completa de la Biblia al esloveno. A esas alturas, la Biblia ya había sido traducida por distintos eruditos protestantes a 11 lenguas más. La Biblia finalmente estaba disponible en casi todas las lenguas conocidas en ese momento. En el curso de los siglos siguientes y producto de la Reforma, las escrituras irían llegando en su propia lengua a las culturas más lejanas. Según datos de 2017, se calcula que actualmente hay 7.099 lenguas vivas en el mundo. Al menos una porción de las escrituras ha sido traducida para 3.312 de estos idiomas. El Nuevo Testamento está disponible en 1521 idiomas y la Biblia completa ha sido traducida a 670 idiomas. Este breve resumen que hemos preparado no pretende ser una guía completa, ya que hay mucha más información disponible sobre las traducciones bíblicas y su impacto en la sociedad. En un próximo capítulo hablaremos sobre las traducciones al idioma español. Los esperamos en un próximo episodio de